Muy bien, comenzamos. Vamos a comenzar el día de hoy. Miren, vamos a colocar una fotografía ahí que tengo ahí puesta. Eso. ¿Qué es lo que ve usted ahí? Un desierto. Generalmente en los desiertos nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Y en el caso de México, algunos muertos, porque muere mucha gente en el desierto. Pero ¿qué es lo que encontramos? Encontramos arena, encontramos muertos, muchas veces no encontramos agua, no encontramos tampoco vegetación. Lastimosamente un desierto es arena y nada más que arena. Y generalmente, si usted se da cuenta, esas dunas que están ahí, las dunas son estas cositas, generalmente van cambiando de lugar, porque los vientos van moviéndolas de un lugar a otro, y si usted no anda con ¿cómo se llama? Una brújula, usted se pierde en el desierto. ¿Por qué? Porque las dunas van cambiando lo que es su posición geográfica, vamos a decirle, pero lamentablemente eso es un desierto. Y todos nosotros muchas veces, los que conocemos el desierto, sabemos lo que es estar en un desierto. Es horrible, no tiene nada bueno ni agradable. Quiero decirte que en este siglo, en el siglo XXI, hoy en día la iglesia está como ese desierto. Porque el cristianismo hoy en día es muy diferente al cristianismo que nosotros posiblemente conocimos hace muchos años atrás. Me llama la atención que hoy en día, ejemplo, en las iglesias, se tiende a endiosar a cierto tipo de líderes, ya sea pastores, oradores o conferencistas, y muchas veces se pierde el centro de la adoración, que es Jesucristo, el centro de la predicación, que es Jesucristo. Ahora, muchas veces hoy en día el orador generalmente tiene una buena labia, tiene un buen discurso, tiene una buena facha, usa camisa ajustadita de $3,000, jeans rayaditos que se abren acá de $4,000, $5,000. Y uno lo escucha y dice, ok, pero ¿qué más? Y muchas veces están basados su discurso en más que nada en sus experiencias, en los que han visto y todo eso. Y dejan de lado la palabra de Dios. Pero vemos como cierto tipo de iglesias crece por ese mensaje y ese tipo de orador. A veces es por la música, a veces por los músicos que están ahí, ya, que tú los ves y dices, wow, qué buenos. Pasa con Hillsong, que uno los mira y dice, wow, qué buenos músicos que son, qué buenas canciones que tienen, pero muchas veces es un show, es un lindo show. Y la iglesia del siglo XXI se ha ido distorsionando, se ha ido dejando de lado la palabra de Dios, se ha ido dejando de lado la adoración a Dios. A veces pareciera que quisiéramos adorarnos más nosotros que a Dios. A veces nos ponemos religiosos solamente el domingo, no queremos ninguna otra actividad, estamos muy cansados, ahora no podemos andar en carro, que nos van a perseguir, y todas esas cosas. Siempre hay una excusa. A veces cuando no hay trabajo, no puedo porque no hay trabajo, a veces porque hay mucho trabajo, a veces porque estamos muy cansados. Siempre hay una excusa para evitar a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente, y digo yo, un concepto grande de la persona de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos sucede algo. Yo estas 2 semanas que estuve en Chile, vi a Dios en mi persona, vi a Dios obrando en mi persona, sentí a Dios que estaba siendo ministrado no solamente por los creyentes, sino por mis vecinos, mis amigos, mis hermanos en Cristo. Un día sábado me dice Marco, Francisco, vente para mi casa, organizamos un asado acá, vente para acá, estás ahí, no has salido, vente con nosotros. Y te digo algo, es un tipo de ministración, es un tipo de cuidado, cuando nos cuidamos el uno al otro, cuando nosotros comenzamos a mirar y decir, wow, necesito preocuparme por el prójimo. Necesito hacerlo. Y quiero decirte esto y quiero ser muy honesto contigo. Se está perdiendo. Se está perdiendo en la iglesia actual. ¿Y por qué se está perdiendo? Porque estamos centrados en el yo, en el nosotros, en el mío. Parecemos niños muchas veces reclamando todos nuestros derechos
o que debería ser así, así, así. A veces pauteamos a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros amigos con mis condiciones. Y no debería ser así. No debería. Fíjate que en el libro de los Hechos hay un versículo que dice lo siguiente. Y mira lo que dice. Hechos 2:43. Dice, y sobrevino temor. ¿A qué dice? A toda persona, y muchas maravillas y señales hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Hechos capítulo 2 habla acerca de la primera predicación que el apóstol Pedro hace al grupo de judíos. No había iglesia. Escucha esto, eso no es una iglesia, es un grupo de 3.000 personas, una asamblea que estaba ahí y mucha más gente que estaba alrededor y estaban escuchando el discurso del apóstol Pedro. Y dice que sobrevino temor, pero la pregunta mía es, ¿por qué vino temor? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió que esa gente tuvo temor? Y dice, y se maravillaban con las maravillas que Dios había hecho. Temor, temor y maravillas. Y escucha lo que dice, sigue diciendo en lo siguiente. Y aquí está parte o la explicación del por qué esa gente tuvo temor. Hechos capítulo 2, versículos 14 en adelante, dice lo siguiente. Y yo le puse a esto, los 11 de pie contra los burladores. Dice, entonces Pedro, ¿qué dice? Poniéndose en pie, ¿con quiénes? Con los 11. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Y escucha esta frase, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es dicho por el profeta Joel. Escucha lo que está diciendo. En primer lugar, está diciendo lo siguiente. Pedro dice que se puso en pie, y cuando hablamos de la predicación del apóstol Pedro, a veces nosotros pensamos que el apóstol Pedro estaba solo. No, estaban los 11 discípulos, se ponen en pie, estaban allí junto con Matías, el reemplazo de Judas, porque lo escogieron por suerte. Matías apareció, reemplazo de Judas, por eso que dice que habían 11, más se le eran 12. Y en ese momento, cuando se ponen de pie, él comienza su discurso. Pero fíjate el detalle que aparece ahí. Dice, oí mis palabras porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. ¿Qué había sucedido? Había sucedido que el Espíritu Santo se había derramado sobre muchas personas que estaban allí, que habían creído, y esas personas comenzaron a hablar en lenguas, y vino una transformación enorme, y la gente que no creía en Cristo los miró y dijo, todos estos están borrachos. Fíjate un detalle. El hablar en lengua de ese momento no dice que ningún apóstol habló en lenguas. Los apóstoles no hablaron en lengua. Dice que la gente alrededor habló en lenguas. Entendieron el mensaje, pero los apóstoles no hablaron en lengua. Y la gente que estaba ahí, que no creía en Cristo, los miró y dijo, están todos borrachos. Y el apóstol Pedro les aclara y les dice, oye, recién es la hora 9, ¿y sabe cuál era la hora? O sea, la hora 6, ¿sabe cuál era el horario judío? Era las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana, era día de Pentecostés. En Pentecostés estaba prohibido el alcohol, como en el Ramadán, estaba prohibido, no podían tomar. Por eso él les dice, oye, es la hora novena, son las 9 de la mañana, nadie está borracho, nadie toma. Por eso el apóstol Pedro cuando se para con los 11, les dice, antes de comenzar a hablar,
quiero que sepan que esto que están viendo ustedes aquí no es obra del alcohol. Aquí no hay ningún borracho, ninguna borracha. Acá lo que hay es algo más grande. Y comienza diciendo, dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y aquí viene lo que llama la atención. Hechos capítulo 2, versículo 17 en 21, habla acerca de la profecía de Joel. Dice así, y en los postreros días, está hablando Pedro, dice Dios, que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y derramaré prodigios, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Escucha esto. El apóstol Pedro comenzó a recitar Joel capítulo 2 del versículo 28 al 32. Pero ¿sabe lo que estaba sucediendo ahí? Ahí se cumplieron, acá hay dos profecías. Una que se estaba cumpliendo en el momento. ¿Cuál era? El Espíritu de Dios se había derramado sobre ellos. ¿Y qué empezaron a hacer? A profetizar. Pero todo lo que viene después, acerca del cielo, la luna roja, de hecho, el jueves antes de venirme, estuvo la luna roja a las 12 del mediodía de la noche. Yo la pude ver allá en mi país y se veía roja. Y dije, wow, la cosa. Bueno, y resulta que habla acerca de las cosas que van a suceder cuando el Señor venga y destruirá, y viene el Armagedón y todo eso. A eso se está refiriendo. Hay una doble profecía. Pero ¿sabe lo que le importaba al apóstol Pedro? A él no le importaba le importaba en cierta forma lo que estaba sucediendo. El Espíritu de Dios había sido derramado. La segunda parte no era tan importante para él. La parte más importante para él está al final. Cuando dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Wow. En pocas palabras, lo que está diciendo es, el día de salvación ha llegado hoy. Eso le está diciendo. Hoy ha llegado el día de salvación. Hoy ha llegado el momento en que ustedes verán a Dios. Hoy. Eso está diciendo. Y querido, querida, quiero que sepa lo siguiente. El único objetivo que tiene la iglesia no es tener un edificio más grande, no es tener los mejores músicos, no es tener al predicador más fachero que puedan tener, o el mejor que tenga la mejor labia, no. O tener los mejores programas, o tener una cafetería Starbucks en la entrada, o una librería allí, no. El único propósito de la iglesia, ¿cuál es? Proveer salvación. Y te digo una cosa, desde ese momento el apóstol Pedro dijo, esta es la razón de por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Por eso lo hacemos. Y quiero que lo sepan muy bien. Nuestra responsabilidad es esa. Tercer lugar, al que ustedes mataron. Hechos capítulo 2, versículo 24. Ahora viene una parte donde le dice el apóstol Pedro a ellos, varones israelitas, oí estas palabras. ¿Escuchaste bien? Israelitas. No está hablando una iglesia, una congregación. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el derramamiento, consejo y anticipado conocimiento de Dios, que dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Los confrontó. Estaban ahí, estaban todos, estaban en el templo, estaba la locura, Dios había derramado su espíritu, la gente comenzó a hablar en lengua, la gente comenzó a profetizar, la gente se empezó a compungir. Y en medio de todo este discurso, Dios le dice, queridos, amados, ustedes fueron unos criminales. Porque vino el mismo Cristo, se presentó, hizo señales, prodigios, hizo de todo, y ustedes, por consenso, porque se juntaron, armaron una locura, algo así, tramaron algo, lo mataron. Lo mataron. Pero este Jesús no vio la muerte. No la degustó como nosotros la vamos a degustar en algún momento. No la vio. Dice Salmo capítulo 18 acerca de esto mismo. Ligaduras del Seol me rodearon. Una profecía acerca de Cristo. Me tendieron lazos de muerte. Pero que dice Romanos o 1 Corintios, ¿dónde está muerte a tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde? Derrotada, obviamente. Y quiero que sepas algo. ¿Recuerdas Hechos 2:43 cuando dice que tuvieron temor? Bueno, cuando ellos empezaron a escuchar a Pedro, que los confrontó a ellos y les dijo, ustedes son realmente criminales. Ustedes mandaron a matar a Jesucristo. Ustedes tienen las manos llenas de sangre. Los confrontó. Imagínate, directamente les dice, ustedes hicieron esto. Y querido, querida, cada uno de nosotros es responsable, en cierta forma, de lo que sucedió con Cristo. Porque los que debían haber estado crucificados éramos nosotros. Pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Jesucristo nos dio la salvación a nosotros a través de su sacrificio. Y esto es lo que le quiere decir el apóstol Pedro a esta gente. El testimonio de las Escrituras, lo que decía la Escritura, Hechos 2, 25 al 31, mira lo que dice. Porque David dice de él, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, o sea, mi alma no estará en el infierno. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada de edades, ni su carne vio corrupción. ¿Te das cuenta de lo que hizo el rey David? El rey David anticipó que su descendencia, que Cristo no vería corrupción, que su carne no se corrompería, que los gusanos no se lo comerían. Generalmente cuando una persona fallece,
a los 5 o 6 minutos queda en estado post-mortem. ¿Qué significa? Queda duro. Y luego de eso viene el proceso de descomposición, cuando se van apagando ciertas partes del cuerpo una por una. Se van apagando, apagando, apagando. Y luego viene la corrupción, la completa corrupción del cuerpo. Del polvo somos, al polvo volveremos. Pero el Señor Jesús no lo vio. Anticipadamente, el rey David dijo, su cuerpo no verá corrupción. Y fue así. Y fue así. Por eso cuando el apóstol Pedro, les predica a ellos, uno está tan acostumbrado a hablar de apóstol Pablo que cuando habla de Pedro uno dice, acostumbrado. Cuando el apóstol Pedro les dice a ellos, asesinos, pero también les dice a ellos, ustedes no tenían idea con quién se estaban metiendo, con un hombre que no degustaría la muerte, que no tendría un final como el nuestro. Porque el rey David dice, tiene su sepultura, sus huesos están ahí, pero Cristo no. Eso le está diciendo el apóstol Pedro a los judíos. Ustedes lo mataron, pero él no vio la corrupción. Su tumba sigue vacía. Por eso tuvieron temor, Hechos 2:43. Porque él los está confrontando con una realidad, con una verdad. Más allá de su mente. El testimonio de la resurrección de Cristo, Hechos 2:32-36 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Cristo y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿qué dijo? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo. Tras atestiguar del nuevo hecho de la resurrección de Cristo, en el versículo 32, Pedro explica a través del Espíritu Santo lo que había sucedido. Y cómo ellos eran testigos o fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y que Cristo hoy en día está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Sabes? Esta verdad tan importante que nosotros tenemos, es tan maravillosa, es tan grande, es tan única, que a veces nosotros no la entendemos. Ayer estaba viendo las noticias y me sorprendía que hablaban del poder de los nuevos gobiernos que se están estableciendo, de la grandeza de los nuevos gobiernos que aparecen. China, Rusia, India, Alemania, Estados Unidos, las diferentes posiciones políticas y mostraban sus rostros allí. Y quiero decirte esto, no hay político, no hay gobierno, no hay imperio que no se haya rendido a los pies de Cristo. Si tú lees en Hechos, cuando el César dijo, voz de Dios, y al instante un ángel lo mató, y al instante los gusanos se lo comieron. Querido, ese Cristo crucificado, ese Cristo desnudo, ese Cristo humillado, ese Cristo traicionado, ese Cristo tiene el poder, porque Dios quita y Dios saca.
si tú le tienes miedo a un gobierno, si tú le tienes miedo a un Estado, es porque realmente no estás confiando 100% en tu Dios. Porque Dios lo sacó, Dios lo puso, Dios lo saca. Año 1973, cuando Pinochet, dictador, tomó Chile, mató a miles, yo estuve allí, yo viví todo eso. Y el poder que demostraba era aterrador. Murió en un hospital con pañales, demente y pagando sus culpas. ¿Sabes que Pinochet nunca fue sepultado? Porque el día que lo sepulten van a ir a destrozar su tumba. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve? Y van a morir con pañales y una sabanita de plástico cuando se orinen. ¿De qué les sirve? Por eso el apóstol Pedro dice, este Jesucristo, dice, es el vencedor. Es el vencedor. Y por eso se los encara a ellos. Y quiero recordarte, y te digo, más adelante te voy a explicar por qué se llama esta predicación lo que hemos perdido. Esta gente fue quebrantada y fue derramada. Me encanta ese título. Es la canción de Steve Green. Se llama Quebrantado y Derramado. Búscala en Spotify. Quebrantado y Derramado. Que habla la historia de la mujer que rompió el frasco de perfume a los pies de Jesucristo. Quebrantado y derramado. Y dice, una mujer muy humilde, rendida a los pies del Señor, puso a sus pies un fino alabastro, sin importar su valor. Y al derramar su perfume, la fragancia se liberó. Y ahí habla de quebrantado y derramado. Búscalo. Hechos 2, 37 al 40, mira lo que dice. Al oír esto, 2, 37 al 40, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, recuerda, estaban todos parados. Y preguntan. La gente comenzó a preguntar. Dice, varones hermanos, ¿qué haremos? La gente que estaba en ese momento se dio cuenta que la habían regado. Se dio cuenta que habían cometido un gran error. Se dieron cuenta que sus manos estaban manchadas con sangre. Se dieron cuenta de que ellos habían perdido la oportunidad de adorar al Rey de Reyes. Y ellos preguntan, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para ustedes y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificadas, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Saben lo que pasó? El corazón de ellos fue atravesado por el puñal del Evangelio. Fue atravesado por esa espada que dice la Escritura que penetra hasta el alma, hasta el tuétano, hasta lo más profundo del corazón. Y quiero decirte esto, no hay ni un corazón que no sea duro. No, yo creo, y te digo esto, no existe un hombre o una mujer que muera ateo. En algún momento reconoce a Dios.
en su miseria más absoluta, son capaces de reconocer a Dios. Aunque no lo reciban, reconocen que hay un Dios. Y eso es lo que estaba pasando en el corazón de ellos. El mensaje de Dios caló hondo en los oyentes. Y el Espíritu Santo les convenció de pecado, del crimen que habían cometido en contra de Jesucristo. Y ese mensaje cambió súbitamente los corazones duros a corazones blandos. Los corazones de piedra se derritieron, se deshicieron. Y quiero decirte esto de todo corazón. ¿Sabes lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo ese corazón. Estamos perdiendo esa cercanía con nuestro Señor. Te lo digo yo, un hombre que vive amando este libro, que vive hablando de Dios, que vive... Y te digo una cosa, mis 2 semanas en mi país me mostraron que el que más necesitaba en ese momento era yo. Y querido, querida, ¿sabes que nos hemos puesto tan duros, que a veces no nos importa el dolor de aún nuestros hermanos? No nos importa. Porque a veces, te digo algo, un llamado, un texto. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Puedo orar por ti. Un texto. Somos buenos para mandar memes, chistes, estupideces. Te digo, a mí me gusta, de repente veo a alguno y le mando a alguno por tontearlo. Pero a veces por cosas tan importantes o tan serias no somos capaces. Y te digo algo, nos hemos endurecido. Hemos perdido esa blandura, hemos perdido ese primer amor, hemos perdido ese ímpetu por saber de mi hermano o de mi hermana. Lo hemos perdido. Me acuerdo que llegué a mi país y me fue a buscar el pastor, el misionero Marco Bascur, me va a buscar y yo estaba con mi celular y de repente me llega un texto creo que fue Ofelia, me manda una canción, no me acuerdo el nombre, pero es Todo va a estar bien, everything will be okay, Evencraft. Y me dice Marco, le digo, Marco, mira esta canción. Y Marco paró el carro y me dice, escúchala, me dijo, la vas a necesitar. Y te digo algo, me mató, me mató. Digo, hemos perdido esa sensibilidad por el prójimo. Hay muchos que están perdiendo sus trabajos. Hay muchos que no van a trabajar esta semana. Preocupémonos del uno por el otro. Preocupémonos. El nuevo comienzo, reciben el perdón. Hechos 2, 41 y 42. Así que, conclusión. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se añadieron como 3,000 personas. 3,000. Imagínate lo que estaba sucediendo en ese momento. Cómo Dios estaba trabajando en la vida de ellos. ¿Y sabes lo que empezaron a hacer?
Dice, comenzaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Comenzaron a escucharlo. Y escucha esto. ¿Te acuerdas que estaban los 11 más Pedro parados ahí? Hicieron grupos pequeños. Andrés, tú te vas con los 500 de allá. Les vas a enseñar acerca de los milagros de Jesús. Mateo, tú te vas con los 500 de allá. Les vas a enseñar esto. Y se comenzaron a dispersar, a enseñar, a armar grupos. ¿Sabes tú? Hace 3 semanas, comenzaron un estudio de mujeres acá. Mujeres sabias, creo que se llama el libro. ¿Y saben quiénes están viniendo? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? Las mujeres. ¿Quiénes no vienen? Los hombres. Mi esposa me preguntó y me dice, Francisco, ¿y vas a hacer algo para los hombres? No, no les interesa. ¿Pero cómo puede decirme eso? No les interesa. Les cuesta venir el domingo, les cuesta levantarse. ¿Y tú crees que van a venir el viernes de la noche acá a estudiar la Biblia? Han pasado 3 semanas. ¿Cuántos hombres me han preguntado, pastor, por qué el día viernes nosotros no nos juntamos? ¿Cuántos han preguntado? ¿Entendiste? Ese es el nivel de compromiso que tenemos con la doctrina de los apóstoles. Ese es el nivel. Lo que estamos perdiendo. Lo que ellos tenían y se está perdiendo. Mira, Hechos 2, 43 a 47. Y sobrevino gran temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos los del pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Todo lo que ellos ganaron en ese momento lo estamos perdiendo el día de hoy. Todo. Mira, número 1. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la doctrina, ¿qué significa? Se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. Era importante la palabra de Dios. ¿En cómo lo hacían? En la comunión. En la Santa Cena se juntaban, en el partimiento del pan, en las oraciones. Estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades a sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Repartían sus propiedades. ¿Sabes qué más? Voy a vender mi casa y la voy a ofrendar. ¡Oh! Hoy en día, para sacar $1 para darlo a la iglesia, sale riéndose. Lo estiramos así, no, si este va a doler, este va a doler. Y ahora que está el Señor no quiere que nos trabajemos más, quiere que nos vayamos aquí y allá y toda la cosa, pero cuando había trabajo y cuando nadie te molestaba, igual, siempre hay una excusa. ¿Hemos perdido la comunión? Sí, hemos perdido la comunión. El contacto con la gente. Lo hemos perdido. Y perseveraban en la doctrina. Vuelvo a repetirlo. Perseveraban. Querido, es triste, pero es la realidad. No te me asustes, es verdad. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Para eso somos buenos. Para eso somos buenos.
Armamos una fiesta y sí, somos buenos. Eso no hemos perdido. Alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. ¿Sabes tú una de las cosas más lindas que me gusta? Mira, yo te voy a contar algo. En la iglesia donde yo crecí, te cantan siempre los mismos coritos, siempre hay más canciones, siempre los mismos. Es una cuestión que uno ya se la sabe. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Alabaré, alabaré. Y siempre son las mismas canciones. Y cuando yo voy para allá, yo como que un déjà vu. Pero ¿sabes lo que me gusta? Lisa conoce. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros hacemos acá y lo que hacen allá? Escucha la voz de la gente. A 1,5 cuadras, 2 cuadras, tú escuchas cómo la gente canta. Y tiene una sola guitarra. Y el que la toca a medio tocar, porque nunca aprendió. Pero se escucha la voz de la gente. A veces nos cuesta a nosotros llegar al... ¿Por qué cantaste la primera canción otra vez? Para que la cantaran los hermanos que llegaron tarde. ¿Por qué la querías cantar? Tiene un muy buen mensaje, ¿cierto? Yo me di cuenta de eso. Cuando la cambiaste dije, no. ¿Y sabes lo que él piensa? Porque mira, yo sé cómo piensa Raúl porque lo conozco hace años. Él piensa, voy a colocar esta canción primero para que todos los hermanos cantemos juntos, alabemos juntos al Señor con esta primera canción. Y cuando coloca la primera canción, hay 3 o 4 pelagatos. Habemos 5 o 6. Yo estoy siempre arriba ahí antes cuando empezamos. ¿Pero te das cuenta o no? ¿Te das cuenta de eso? Porque a veces ni eso queremos hacer. Si tú creciste en una iglesia pentecostal, ¿cierto? Cuando niña. ¿Qué es lo que te enseñaron en la iglesia pentecostal cuando tú vienes al templo? Lo primero que tú haces cuando llegas a la iglesia. ¿Por qué? Desde que Josie llega acá a la iglesia, lo primero que hace es se arrodilla ahí y ora. ¿Por qué? Porque entendió el mensaje. Aplicó lo que le enseñaron. Querido, alabando a Dios, ¿qué dice? Y teniendo y favor con el pueblo. Querido, querida, en el momento mayor de crisis, escucha esto, en los momentos de crisis debemos estar más unidos, más fuertes, más fortalecidos. Porque te digo una cosa, nos quedan 4, 8 o 12 años más de crisis para nosotros los latinos. Pero quiero decirte algo, Dios quita y Dios pone. Quiero concluir con esto. Esta es la conclusión. Y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿Por qué el Señor añadía? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por el impacto que ellos provocaban en las personas. No era porque el apóstol dice, mira, escucha bien esto, no dice, y el apóstol Pedro siguió predicando, haciendo esto, y el apóstol Pedro hizo una campaña de sanación, y el apóstol Pedro hizo una campaña del Espíritu Santo, derramamiento, lengua, poder, fuego. No. Dice, y el Señor añadía, ¿por qué? Por el impacto. Yo golpeo el corazón de la gente con mi testimonio. El impacto. Y eso, queridos hermanos, creyentes, es lo que estamos perdiendo.
estamos perdiendo la esencia y nos estamos transformando en un desierto infructífero. Infructífero. Y es súper triste. Uno de los días que salí a caminar por mi barrio, me encontré con una iglesia que por muchos años, muchos años, estuvo en plan de construcción. Una iglesia muy pobre, muy pobre. Y siempre que yo pasaba por ahí decía, ¿cuándo irán a terminar esta iglesia? Y yo veía que cada sábado los hermanos se reunían, hacían algo, levantaban una parecita, hacían fiestas, típico, después comía. Y esta vez pasé y me encontré con una grata sorpresa. La iglesia estaba terminada, pintada y maravillosa. Fueron años de trabajo arduo, de sacar el pesito para lograrlo, de hacer la comida para lograrlo. Y cuando pasé después un día domingo, vi la iglesia llena. Y yo creo que eso me impactó a mí y me dieron hasta ganas de ir a esa iglesia. Pero no podía, no tenía tiempo. Querido, querida, no siga perdiendo estas cosas. No siga perdiendo la esencia del evangelio puro y santo. No lo siga perdiendo. Cristo es superior. Y sabes, algún día va a venir Cristo a la tierra. Y como dice la Escritura, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que muy poca. Porque hoy en día la iglesia se está humanizando. Está perdiendo lo más importante, que es que se presente a Cristo. Vamos a orar.